Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio del podcast en el cual vamos a hablar sobre cuáles son las principales cualidades o valores que debes tener para ser un buen anunciante en general, indiferentemente cuál sea la red o la plataforma publicitaria que gestiones, ya sea Facebook Ads, Google Ads, la red publicitaria de Amazon, etcétera. Es importante que tengas que tener ciertos lineamientos para que no tengas problemas desempeñándote en este rubro o también, eso también te puede servir si es que estás buscando a alguien para que gestione tus campañas de anuncios, ¿no? ¿Qué tipo de cualidades debe tener? Mucha gente se centra mucho en lo que es la parte técnica o la parte operativa, eso es importante, sí, pero yo diría que más importante son los valores, digamos, en este aspecto, y aquí voy a explicar cuáles son. En primer lugar está lo que corresponde a la responsabilidad. Si bien esto puede parecer algo redundante, bueno, por supuesto que tienes una persona responsable, alguien que gestione campañas de anuncios. Aquí voy a explicar un poco más cómo esa responsabilidad o cómo esa noción de la responsabilidad puede traer ciertos problemas al momento de gestionar campañas para un cliente o negocio o de tu propio negocio o empresa, ¿no? Campañas de anuncios. Por ejemplo, el anunciante es tener en cuenta que él es el responsable de la campaña. Esta responsabilidad viene en muchos aspectos, ya sea del manejo de la plataforma, o sea, si alguien te está contratando o te está haciendo una campaña, ten en cuenta que esa persona o esa empresa está confiando en que tú eres una persona con experiencia. Entonces, de repente, si tú haces campañas y no conoces las normas, lo que va a pasar es simplemente es que van a eliminar esa cuenta publicitaria y el responsable vas a ser tú, porque es tu obligación conocer las normas. No puedes utilizar, digamos, un sistema publicitario sin cumplir las normas o sin conocerlas, porque generalmente las sanciones son bastante drásticas. Entonces, si se supone que tú estás dando un servicio de este tipo, tienes que conocer las normas porque si no te van a sancionar y van a haber problemas. Entonces, tú eres el responsable de hacer cumplir las normas. Existen otros puntos, por ejemplo, en los cuales, digamos, el cliente o la empresa quiere, digamos, o fuerza a que se presenten determinadas campañas y tú como anunciante, vamos a poner el caso que conoces las normas, pero quizás no tienes la suficiente personalidad para imponer tu criterio profesional y te quieren forzar a presentar unos anuncios que tú sabes que pueden haber problemas. Entonces aquí tienes dos opciones. Por supuesto, tú puedes decirle, mira, vamos a presentar estos anuncios, pero puede pasar esto, y si pasa esto, ya sabes que ya te lo avisé, o te puedes negar a hacerlo. Lo importante que sepas es que en el caso que, digamos, presentes algunas campañas, estas campañas sean ilegales y hayan sanciones, bueno, las sanciones, la principal sanción es que te cierren la cuenta publicitaria, la más fuerte, la más parcial es que simplemente rechacen el anuncio. Ten en cuenta que tú vas a tener parte de esa responsabilidad. La única forma, por supuesto, sería de que tú hables de que te dejen trabajar y precisamente tú eres el experto en ese tema. Entonces, pero ese manejo que hay es responsabilidad del anunciante, digamos, hacerse respetar o dar a entender que él es el que conoce el tema. Es como, por ejemplo, vamos a poner ejemplo de un productor de una película. Ojo, no es que quiera, digo que son trabajos similares, pero digamos, al momento de defender el criterio y la profesionalidad. Hay directores, digamos, vamos a poner directores de una película que de repente, no sé, pues quien los contrata o la productora, de repente lo fuerzan a distorsionar su película, tiene una versión totalmente diferente que es de baja calidad. Y a veces el director, bueno, pues por cuando no tiene mucha experiencia o digamos no tiene mucho reconocimiento, le cuesta imponer sus ideas y al final sale un producto de baja calidad. Mientras que por otro lado hay, digamos, directores que son muy buenos, digamos que no sé, pues la empresa trata de forzarlos, pero ellos no ceden y al final, o sea, definen su posición y al final hay un producto, en este caso una película de calidad. Quizás este ejemplo parezca un poco exagerado, pero creo que es la mejor manera de poder, digamos, entender lo que puede pasar. Porque si un cliente o una empresa que te está contratando, te está pagando, te fuerza a hacer algo ilegal, ojo, no estoy hablando de dinero, estoy hablando simplemente de permisos y normas que puede repercutir en el cierre de una cuenta publicitaria, yo recomiendo que no lo hagas. ¿Por qué? Porque no solamente se va a afectar la cuenta publicitaria, sino también se va a afectar tu reputación como anunciante dentro. Vamos a poner en el caso, por ejemplo, de Facebook. Dentro de la plataforma en Facebook se puede, digamos, tener un mal historial, ¿no? La cuenta es de otra persona, pero la gestionaste tú. Igual yo recomiendo siempre conocer bien las normas, saber lo que estás haciendo y en el caso que un cliente o una empresa quiera tomar una decisión, digamos que vamos a poner que va contra las normas de la plataforma publicitaria, tú deberes hacer la advertencia y decir las posibles consecuencias y bueno, pues si quiere que se proceda de esa manera, ¿no? Ya tú verás si sigues trabajando o no con ellos. Siempre es bueno llegar a un punto medio, tampoco da lo que uno tiene que cerrarse en todo. En lo personal yo creo que, bueno, esa es una de mis, quizás de mis fallas, de que yo a veces,
me cierro algunas cosas, o sea, creo que si algo es correcto, se tiene que hacer correcto y listo, pero hay veces que se puede buscar un punto medio, como por ejemplo decirle al cliente, decirle, mira, ¿sabes qué? Si se te cierra una cuenta publicitaria, ojo, te lo dije, este anuncio no se puede presentar, si se presenta bajo tu riesgo, ¿no? Es importante entonces que sepamos que nosotros somos responsables de esa cuenta publicitaria, sobre todo en el tema de normas. Esto es lo que le corresponde principalmente, lo que es el tema de normas, que es lo que trae más problemas, porque todo es felicidad, todo es muy bonito, pero cuando cierran una cuenta publicitaria, créeme que van a buscar un culpable. Y a veces siempre ese culpable termina siendo el propio anunciante. Entonces debes tomar en cuenta de que en realidad tú eres el responsable de prever que eso no suceda. O sea, tú, antes que eso suceda, tú ya tienes que dar el aviso oficial o te negarás a hacerlo o simplemente orientas. Tienes que tener las habilidades para poder comunicarte y orientar a ese cliente o esa empresa por el camino del bien o por el camino de la legalidad respecto a normas publicitarias. Otro punto relacionado a la responsabilidad, por ejemplo, son los errores que se cometen. Los errores se pueden cometer tanto en normas como también se pueden cometer quizás en lo que es gestión de presupuesto. El cliente va a decir un presupuesto determinado para el mes. Ese presupuesto se puede, digamos, distribuir o dar ciertas orientaciones sobre cómo se hace, pero es tu deber gastar ese presupuesto, no más, ¿no? Y sacarle, por supuesto, el máximo rendimiento. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hay anunciantes que de repente exceden el presupuesto por errores que ellos cometen, ¿no? Y esos errores que ellos cometen, que generan un gasto adicional, no lo quieren asumir. Entonces, si el cliente dice, vas a gastar $500, se gastarán $500. Si se gastan $1000, se gastarán $1000. Por supuesto que quizás puedes excederte un 5 o 10%, pero si, digamos, duplicas el presupuesto o aumentas en un 50% más de lo que se había estipulado, ya puede deberse a un tipo de error. Por supuesto que hay clientes que dan ciertos parámetros, pero siempre tienes que ceñirte al presupuesto que ellos te dicen que debes gastar. Eh, por ejemplo, como experiencia personal, yo cuando comencé en el tema de anuncios, me acuerdo que había una campaña que tenía que hacer que duró, bueno, siempre lo comento, que fue en realidad como empecé en la parte de anuncios, me parecen que eran $80 en 24 horas que había que gastar y yo me equivoqué por un cero. Entonces ya te imaginas que a las 12 horas, en vez de haberse gastado los 80 un día por otro, ya se habían gastado como 400. Paralicé la campaña, menos mal que la revisé, como a las 12 horas, y le dije al cliente que era mi responsabilidad. O sea, yo había cometido el error, pero la fuente de pago estaba pues, a nombre de ese cliente, pero pasó algo raro, porque en vez de, digamos, de deteriorarse la relación, se fortaleció, porque él dijo, oye, ¿sabes qué? Yo entiendo lo que ha pasado, pero ¿sabes qué? Me gustó el resultado que he visto, porque el cliente, digamos, en esa época, esa empresa invertía muy poco en publicidad, pero a raíz de ese error, se dio cuenta que esa repercusión o ese aumento en el presupuesto sí repercutía positivamente. Entonces, a partir de ahí, lo único que hizo fue que decidió aumentar el presupuesto. Entonces, no siempre las cosas salen tan mal cuando tú cometes un error y aceptas tu responsabilidad. Entonces, es importante que tú asumas la responsabilidad. Si se gasta de más, es tu responsabilidad como anunciante. Si el anuncio digamos, no se cumplen las normas, es tu responsabilidad como anunciante. O sea, tienes mucha responsabilidad y tienes que hacerte cargo de tus propios errores. No puedes estarle echando la culpa a otros. No, que se tuvo la culpa, que él hizo esto, él hizo el otro. No, o sea, al final tú eres quien presentas el anuncio y por ende tú debes asumir esa responsabilidad. La gestión de recursos. La gestión de recursos también tiene que ver mucho con lo que se relaciona a veces también con la transparencia. Los recursos se manejan de forma cerrada. O sea, por ejemplo, el anunciante que dice, mira, tú dame tanto y yo, bueno, manejo la campaña. ¿Y qué pasa? Que esa campaña se maneja en una cuenta publicitaria que la controla el propio anunciante. Entonces, el cliente no tiene acceso a estadísticas, no tiene acceso a cuánto se gasta, simplemente el anunciante al final hace una exposición y listo. Ok, se puede trabajar de esa manera, pero digamos que no es tan transparente que digamos, ¿no? Lo mejor es siempre trabajar, o sea, que ese cliente o esa empresa tenga su propia cuenta publicitaria, te nombren administrador de esa cuenta publicitaria y tú gestionas esa cuenta publicitaria. Entonces el cliente tiene control de sus pagos, tiene control, puede en cualquier momento entrar y ver las estadísticas. Por supuesto que no es que tengan que, supone que tú eres el que domina las estadísticas y las tienes que presentar de una manera más amena al final de la campaña. Por supuesto, tienes que rendir cuentas. Pero ya al saber el cliente o lo correcto es que él tenga la capacidad, digamos, de entrar a su cuenta publicitaria y revisarla en cualquier momento, eso es algo transparente porque él va a ver en todo momento qué se está haciendo, cuánto se gastó, etcétera. Entonces, siempre es bueno ser abierto en ese aspecto, ¿no? Ahora, por supuesto que hay clientes que ya pues, son obsesivo-compulsivos, que quieren determinar el presupuesto diariamente, que por qué esto, por qué pasaron 12 horas, por qué este anuncio tiene este rendimiento. Ya ese es el extremo, ¿no? No estamos hablando de extremos. Ya hay clientes, por ejemplo, que se desorientan y de repente, pues,
En vez de tener una persona un profesional que gestione anuncios, quieren tener pues un ejecutor, ¿no? Una persona que cada 5 minutos haga cambios que él indique. Obvio que aquí no estamos hablando de un ejecutor, estamos hablando de una persona profesional que hace anuncios para una empresa o negocio. Y esa empresa o negocio tiene que dejarse asesorar. Entonces aquí, por ejemplo, es importante, el punto para no irme por otro lado, es de que siempre tienes que ser transparente en lo que es mostrar esos gastos, esos anuncios y esa gestión de que estás haciendo la campaña publicitaria. Y lo mejor siempre va a ser trabajar con una cuenta que esté a nombre del cliente. El punto que hay que tomar en cuenta es lo que corresponde a la autosupervisión. O sea, una empresa o negocio que contrata a un anunciante de una agencia especializada no va a estar supervisando qué es lo que hace. Mira, faltó este anuncio, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, mejor esto, mejor el otro. Eso está de más. Lo importante es que esa empresa o negocio pueda delegar y olvidarse de ese tema, por supuesto, confiando en las mejores manos profesionales y que se deje asesorar de una forma adecuada. Cuando se presenta un anuncio, simplemente se presenta un anuncio a ciegas. No es que se aprieta un botón o se presenta un anuncio como muchos creen y la campaña corre por varios meses. No es así. Hay que constantemente estar revisando, viendo cómo se puede mejorar, viendo que efectivamente se esté gastando el presupuesto. O sea, hay que revisar lo que se está haciendo. Y esa autosupervisión tiene que venir de nosotros mismos. No puede venir del cliente o la empresa que nos contrata, porque si no, ya no seríamos un anunciante como tal, sino seríamos simplemente un simple ejecutor novato que hay que estarlo recordando qué es lo que tiene que hacer, qué tiene que revisar. Nosotros tenemos que gestionar y revisar lo que estamos haciendo. No es que, uy, nos cobraron más porque no revisé el anuncio. Mira, rechazaron este anuncio porque no revisé la norma. Nosotros tenemos la responsabilidad de autosupervisarnos y ver el trabajo que estamos haciendo. Esto ya sea si trabajas solo o si tienes una agencia, tendrás que supervisar a tu personal que te ayuda con los anuncios. El último punto corresponde a lo que es la mejora continua. La publicidad paga es un medio que cambia bastante, los anuncios son muy dinámicos, las normas cambian, salen nuevas herramientas publicitarias. Y si el anunciante o agencia no se capacita constantemente, lo que va a pasar es que va a haber un desfase y ese desfase va a perjudicar al cliente final. Entonces, constantemente hay que estarse capacitando sobre temas, por ejemplo, las normas. Si tú no conoces nuevas normas que van saliendo y de repente cumpliste alguna norma y te cierran la cuenta publicitaria, va a ser tu responsabilidad. Siempre hay nuevas herramientas, nuevas funciones publicitarias en cada plataforma. Tienes que probarlas porque esa nueva herramienta puede significar una mejora en el rendimiento del anuncio de tu cliente. Entonces es importante que constantemente tengamos una mejora continua, ya sea en la capacitación, ya sea en el análisis de lo que estamos haciendo, para de esta manera ir mejorando nuestras campañas. Bueno, de esta manera hemos compartido sobre algunas habilidades y unos valores que debe tener un anunciante, por supuesto profesional o quiere hacer las cosas de manera seria. Entonces es importante que tengas en cuenta eso. El conocimiento técnico es importante, pero también es importante tener los valores y las habilidades o formas de pensar necesarias para ser un anunciante, digamos, destacado. Bueno, eso es todo conmigo. Si te gustó este capítulo de podcast, no te olvides de comentar en la parte de abajo, compartirlo, por supuesto, suscribirte al podcast. Y si tienes alguna duda o consulta, puedes escribirla y yo con mucho gusto te responderé. Asimismo, si deseas algún tipo de asesoría o necesitas a alguien que gestione la campaña de tus anuncios, puedes visitar el sitio web adestra-marketing.com, adestra con h-marketing.com. Es mi agencia de publicidad pagada que se especializa en lo que es la parte de gestión de campañas pagadas, ya sea en Facebook Ads o Google Ads, otras plataformas publicitarias, donde podremos ayudarte a gestionar las campañas de anuncios para tu empresa o negocio y que pueda alcanzar los objetivos que requieres. Bueno, es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.